¿Te interesa comenzar tu carrera profesional en el mundo de la agilidad? En este video te contaré 3 mitos que te dicen algunos cuando quieres empezar a especializarte en Agile y 3 consejos para no escucharlos y avanzar. Mito número 1. Para trabajar en agilidad tienes que entender del mundo de tecnología. El primer mito me tocó escucharlo muchas veces. Me lo dijeron a mí y a varios de mis pares cuando estaba comenzando formalmente en este camino. Para trabajar en agilidad tienes que entender del mundo de la tecnología. Falso. Mi pregrado es en literatura y conozco excelentes profesionales ágiles que iniciaron en mundos tan diversos como administración de empresas, publicidad, ingeniería comercial y un largo etcétera. Cuando me decían esto, aludían a que me tocaría trabajar con equipos de tecnología y desarrollo de software, lo cual fue cierto, y que para darles un apoyo desde lo metodológico tenía que hablar su idioma. Si bien con el tiempo comencé a manejar algunos conceptos, lo cierto es que no fue necesario haber estudiado algo relacionado con desarrollo para poder entregarles herramientas y facilitar conversaciones que mejoraran la calidad de sus interacciones y su producto. Además, al poco tiempo tuve la oportunidad de acompañar a otros equipos de distinto tipo, como desarrollo organizacional, liderazgo, recursos humanos y comunicaciones, donde tampoco era experta en sus temas, pero sí lo era en cuanto a prácticas ágiles que les pudieran ayudar. Así que, si te dicen que debes provenir del mundo técnico para comenzar tu camino ágil, no les creas. Mito número 2. Para ser Agile Coach debes haber sido Scrum Master. El segundo mito apareció porque, además de no tener un pregrado en tecnología, nunca ejercí el rol de Scrum Master propiamente tal. Y creer que esto es un must para encarnar el rol de Agile Coach es totalmente equivocado. Por supuesto, el rol de Scrum Master es muy desafiante. ¿Te gustaría saber algo más del rol de Scrum Master? Cuéntanos en los comentarios y podemos preparar un contenido dedicado. Pero el Scrum Master debe trabajar en equipo con el Agile Coach y son totalmente complementarios. Como Agile Coach, debes preocuparte todo el tiempo de estar perfeccionando tus habilidades de coaching, mentoring, teaching y facilitación. Además, por supuesto, de tener una profundidad en temas de transformación o negocio. Y así como hay muy buenos coaches que ejercieron el rol de Scrum Master, hay otros muy buenos que nunca lo hicieron. Lo importante es contar con la disciplina y la experiencia con agilidad de otras formas. Por ejemplo, habiendo acompañado equipos como facilitadora, tener experiencia real llevando a tu equipo o a tu trabajo individual algunas prácticas, leer, conocer distintos puntos de vista, conectar con personas que estén viviendo lo mismo que tú, etc. Que no te detenga el hecho de no haber cumplido este rol. Si tu objetivo es convertirte en Agile Coach, te dejo un video en la descripción que te puede ayudar a avanzar en este camino. Mito número 3. Si no tienes certificaciones, no puedes avanzar en la agilidad. Esta tercera frase es un tanto polémica, porque sabemos que uno de los grandes negocios de agilidad es el mundo de las certificaciones. Hay tanta información allá afuera en videos, foros, grupos de meetup, incluso cursos gratuitos que te pueden ayudar a formar un criterio y una visión sobre el ser ágil y las distintas formas de hacer agilidad. En ocasiones las certificaciones pueden ser muy costosas y requerir tiempo de dedicación. Hoy en día ambas cosas son recursos que no están a la mano para todos. Mi consejo con respecto a este mito es, si te interesa formarte como profesional ágil, acércate a personas que te puedan guiar y ser tus mentores. Elige una o varias que sientas que te pueden ayudar y pide recomendación. Muchas personas me escriben por LinkedIn pidiendo recomendación de artículos, videos o libros y esa es una gran forma de comenzar a introducirte en este estudio sin más costo que ser amable y atreverte. Puedes ir de a poco escuchando las recomendaciones e implementando pequeños cambios en tu trabajo o en tu equipo. Observa los resultados y si puedes, compártelos. No te darás ni cuenta cuando te estarán escribiendo a ti para pedir tu recomendación. Si quieres certificarte y tienes los medios, adelante. Pero no creas que este es el único camino. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale un me gusta. ¿Y qué tal si te suscribes al canal? Te dejo algunos links y recomendaciones en la descripción para que revises otros recursos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.